Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, a ver, tengo dudas, tengo preguntas. ¿Vieron que ya hice un video de cómo voy a poner la mesa en mi casa el 15 de septiembre? 15. ¿Viste qué bonito? Preciosa. ¿Viste? No saben los qué colores, cosas más espectaculares encontramos en un mercado en la Ciudad de México. Pues sí, tienes que decir que dónde. Se llama La Ciudadela. ¿No conocías la Ciudadela? Obvio sí. Sí, claro. Bueno, pues fuimos Todo a la México Ciudadela. conoce la Ciudadela. Yo a buscar, ahí les encargo 14 platos, 14 platos bases. Busqué unos zarapes que puse en el respaldo de las sillas. Ajá. Tengo unas piñas espectaculares de cerámica vidriada de Michoacán, divinas. Vayan a ver ese video. A ver, ¿pueden postear ese video en Twitter para que lo vean los cuentavientes? Sí. No sé quién está oyendo el programa en mi oficina, si Sabrina o quién. Pero tengo unas salseritas que son unos puerquitos y unos gallitos de barro negro de Oaxaca, espectaculares. Unas jarras de vidrio prensado de Puebla, sí, que son unos gallos. Entonces, haz de cuenta que el jugo o el agua, lo que pongas adentro, sale por el pico de gallo. No, una cosa espectacular. No saben qué rechula de bonita me quedó esa mesa. Es más, no lo posteen en Twitter. Váyanse a mi Instagram a buscar ese video porque me quedó bien bonita la mesa para que las inspire en la mesa que van a hacer ustedes. Claro. Entonces, ahorita vamos a hablar del 15 de septiembre. Nada más les voy a decir una cosa. ¿Alguien de ustedes juega lotería sin parar? Los cachitos, no tanto, pero típico que hay como ¿saben eventos. Que yo quiero jugar lotería este año. Ah, pues el del 15. Al rato voy a traer a la directora general de la Lotería Nacional. Ajá. ¿Saben cuál es el premio mayor de este 15 de septiembre? ¿Cuánto? 255 millones de pesos. ¿Qué tal? Imagínate ya con eso. Mario Borguiño, ¿qué podríamos hacer con 255 millones de pesos? No, pues estaríamos viajando con nuestro propio avión alrededor del mundo y luego tomamos el barco y luego venimos a descansar un año más. Exacto. A ver, es más, tú esta eres es tu pregunta mente, para Mario. todos. Sí, tú eres tu mente. Ahorita que vamos a hablar justamente de dinero con Mario Borguiño, a ver, esta es una pregunta seria. Una pregunta seria. Si el 16 de septiembre ustedes amanecen con que se ganaron la Lotería Nacional y les depositan en su cuenta 255 millones de pesos. No vaya, hija. No. Ok, quiero saber Lo que quiero entender es qué harían con ese dinero. No, lo que quiero entender es cuando te lo ganas, Ajá, haz de cuenta amaneces, ¿cuándo te lo dan? No creas que inmediatamente te hacen tu transferencia a tu cuenta. Bueno, ahorita le podemos Ahorita le preguntar. preguntamos, eso es uno. Pero no ¿qué arruines mi harían? pregunta. No, la gente está pensando mientras estoy dando oportunidad a que piensen qué harían con 250 millones de pesos. No. 255 millones de pesos. Ay, bueno, 5 millones más ya que son cuando tienes 250. Por eso, pero espérame, 255 millones de pesos, ¿cuánto es eso? ¿12 millones de dólares? Híjole. 12 millones. A ver, espérame, voy a hacer la cuenta. Hombre, Son a mi como amigo ChatGPT. ¿Cuánto? Entre como 20. por ahí anda. Sí. Ajá. Son 12 millones de dólares. Sí, por ahí ¿Cuántos anda. dólares son 250 millones de pesos? No, Sí. pues cero nos Ahí va a está. alcanzar para un avión. No, sí. Cero. Yo a Donald Trump no lo saludo más. Cero, exacto. No, cero nos va a alcanzar No, para un no. avión de entrada, ¿eh? Sí, claro. Nada más Le va a dar cero ¿Quién envidia. les quiere digo. un avión? Pero a ver, yo sí quisiera un avión, hija. ¿Qué No. te Yo pasa? sí, me No, encanta. ¿No quisiera un avión Yo sí me privado? encantaría. No, hija, ¿De tú- qué me estás tú hablando? sabes- A ver, ¿de qué me estás hablando? A ver, tú sabes lo que te vas a meterle no, a ese avión ya por, sé, por obvio, eso. obvio. O sea, más bien Pero por- imagínense qué delicia llegar Ajá. al aeropuerto, que el avión te espera, Cómprate. te subes al compras tus avión, boletos. Una maravilla. te subes al avión y hay McDonald's, porque eso pediste de comer. Ah, eso es delicioso. Y entonces vas tú sola, dormida,
en tu avión Entonces cómprate un jet chiquito. a donde sea que vayas. O ya compras por 10 años. No vamos a comprar un supositorio. No, compra por 10 Si años. no ya hay tu para un business. Grumman, no hay avión privado. Sí, A ver, Lorena te va a caer muy bien lo que dijo. Quiero que me digan qué harían con 155 millones de pesos. A ver, ¿qué dice? Eso es lo que está de por medio en la Lotería Nacional este próximo 15 de septiembre. Ajá. A ver, dice Lorena, Mario Borguiño, te va a dar mucho orgullo. A ver. Invertirlo y viajar. Ándale. Muy Esa bien. sí entendió perfecto. Lorena Entendió estará en perfecto, Misa Lorena. Ahorro, porque ayer Yo tuvimos creo. clase de Sí, Misa sí. Ahorro, que es nuestro programa de finanzas de 4 meses que tenemos, no saben, creo que son como 17,000 Ajá. mujeres. Ayer tocó clase con Mario Borguiño. De esos 250 millones de pesos, el gobierno de México se queda con el 30%. Ok, pero aún así es una lana. No. Claro que hay que pagar impuestos. No hay problema. Por eso, ese no es el punto. El punto es que les estoy preguntando Con lo que les den. ¿qué harían con 255 millones de pesos? Además, el avión me compraría el barco más grande, porque a mí me encanta. Es que no alcanza con 12 millones de dólares un barco. Pero puedes comprarte Sí. Una lancha, puedes sí. comprarte una lancha. Un yatecito bebé, o unos, sí. No, o pues, unos jet skis. No, pues Compro también uno usado de 5 millones. Ok, ya. ¿quieren que les haga una confesión? ¿De dólares? Les voy a Sí. decir qué compraría yo. ¿Qué? Una casa en el Caribe mexicano. Brindo por eso. No, vaya. Eso compraría yo. Sí. Y ya lo Unos demás wave lo runners. invierto. O sea, y te gustan las palmeras, se ve. O sea, la verdad es que Sí. no me gusta mucho solearme, pero más bien no me gusta solearme, pero, hijo, una casa que sería en el Caribe mexicano, y ahí te va, pasto, arena, Arena. mar. Va. Nada de que bajo 3 pisos, me voy en el carrito de golf, No, ahí el o mar. tengo que caminar. No. De la sala directo El allá. mar. Ajá, Ahí está. exacto, sala, pasto, arena, mar, así, Sí. ese sería. Y, sala, un patiecito para estar Exacto, antes una de- terraza. Una terraza bien, Pasto, pasto, arena. y luego arena y, luego el mar. Exacto. Sí. Ese sería el mejor Precioso. plan. Qué- A ver, nada más quiero leer qué dicen los cuentavientes, que harían Ah. con 155 millones de pesos. 150. Mira, a inversiones a diferentes plazos todo, vivir de los intereses Así y es. patrocinarme uno que otro viaje. Pagar mi depa, dice Marisol, muy Muy bien, bien. hay que pagar Muy ya bien, esas eso sí, deudas, la- la el hipoteca hay ladrillo que es pagarla. ladrillo. Invertir en un negocio, muy bien, muy y bien. viajar. Alguien más dice, si me gano la lotería, lo separo en 2. La mitad para mi ahora esposa y ya que tenga su lana, pues me divorcio. ¿Qué tal? Claro. ¿Qué tal? ¡Qué joya! A ver, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué harían con 255 millones de pesos? Mario Borguiño dio clases ayer en Misa Ahorro. Es cierto. Y es estuviste cierto. hablando de algo espectacular, que viene muy al caso con lo que estamos hablando esta mañana. Qué importante es tener una mente abundante. Ah, sí. Sí, porque la mente abundante te lleva al mundo de las oportunidades, de las opciones. Porque si tienes una mente abundante, los problemas no son obstáculos. O sea, es algo que tienes que resolver. Entonces, tu mente siempre está más allá del obstáculo. Que eso es la capacidad de tener una mentalidad de abundancia. Porque cuando tienes una mentalidad de escasez, dicen los analistas de que cuando tú tienes mentalidad de escasez, si no hay para todos, hay para mí. Es decir, yo tomo todo, no le dejo nada a nadie porque si reparto tengo menos. Cuando yo tengo abundancia, cuando reparto siento que tengo más por la retribución que va a tener de las personas que yo comparto mis objetivos, mi dinero o lo que sea. Pero esto lo tienen solamente las personas que tienen una mente muy creativa, que hoy vamos a hablar de él, por eso te traje un cerebro hoy. Por si alguna persona lo dejó en la almohada hoy, lo traje para que podamos hablar del cerebro. Padrísimo. O sea, tú eres tu mente. Tú eres básicamente, ustedes díganme cómo piensan y les vamos a decir Sí. qué hacen. ¿Sí? Y además podemos hacerle un test a las personas que quieran saber cómo son, porque hay personas que no saben cómo son, pero andan deambulando en la vida perjudicando al prójimo y no saben por qué lo perjudican. Dice, ¿por qué yo no me llevo bien con fulano de tal? Pues es que tu cerebro opera de una forma que necesitas tú entender cómo también opera el de la otra persona.
Entonces, yo cuando asesoro a las empresas, lo primero que hago, tomo al director general y a todos los directores y les digo, a ver, pasen por este pequeño test para saber cómo ustedes piensan. Porque como tú piensas, esa es la estructura que tú tienes para tomar decisiones en tu negocio. O sea, ¿neta vas a hacer un test ahorita? Pues sí, claro, con mucho gusto. Ok, suéltalo, Sí. esto es examen sorpresa. Sí. Sáqueme un papel y pluma, les vamos a decir cómo piensan. Así es. Examen, Sorpresa, examen, sorpresa, examen, sorpresa, examen. sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile. Ok, Dime, ¿eres analítico? ¿Te gustan los hechos, los datos? ¿O te gusta el orden, la disciplina y la organización? Esa es una u otra, o analítico u ordenado. puta. ¿Para el dinero o en ¿Para la el vida? dinero o en En la la vida? vida. En la vida, porque tú Analítica. hay que ver. Sí, yo soy si yo voy a tu analítica. casa, yo ya sé cómo tú piensas. Sí, yo soy analítica. Sí, eres analítica. Pero también soy muy Eres ordenada. ordenada. También. Si yo voy a tu casa, yo sé dónde está la maceta. Y la maceta tiene que estar en el lugar indicado. Hasta las tijeras y el diurex. Ándala. Y la mesa, con todas esas mesas que haces tan bonitas, eso es de una estructura de orden, de disciplina mental. Entonces, Sí. ¿te gusta el orden? Sí. ¿Te gusta la parte, lo que le llaman la parte administrativa? Toda la parte que tiene que ver con paso a paso. No me mareen, dice el que piensa ordenadamente. Ajá. Dice, hábleme paso a paso. Ok. O eres una persona analítica o eres una persona ordenada. Hazle una de las dos. Ok. ¿Ok? La otra. ¿Eres creativa, innovadora, expresiva? ¿O eres una persona muy romántica, muy que te gusta apapachar gente y que siempre tienes mucha empatía y se te caen las lágrimas fácilmente cuando alguien habla Creativa, de creativa. Creativa. ordenada y creativa. Pero también esto quiere decir que los seres humanos en etapas tempranas tenemos dos preferencias, una que se llama primaria y secundaria. Tú eres ordenada y eres creativa. Tienes que saber en cuál eres la número 1 y cuál eres la número 2. En cuál tú eres la mayor, lo que se llama... Creativa. Sí. Y como segunda forma, eres ordenada. Correcto. En la medida que va pasando los años, nosotros tres que estamos aquí, que ya pasamos los 25 años, dice la teoría que nosotros comenzamos a desarrollar en la mente la mentalidad de mariposa. Es decir, la mariposa abre las alas y significa que no solo tienes una forma de pensar primaria y otra secundaria, sino que puedes tener una tercera. A nuestra edad ya podemos tener una tercera. ¿Será emotiva o analítica? Analítica. Analítica, ok. Sí. Pero también uno de los factores importantes es que tú eres muy considerada, tienes mucha empatía con la gente. También. ¿Ok? Eso quiere decir que puedes, de los 4 áreas que estamos hablando, que es analítica, ordenada, creativa y emocional, todos tenemos de los 4, nada más que tenemos con intensidad una más que otras. Hay gente, cuando yo tengo un test, que hay gente que me sale 0 en algo, me dice que me tienen que hacer una lobotomía del cerebro, ¿ok? No, nadie tiene 0. Todos tenemos una preferencia, aunque sea básica. Sí. Y de esa forma de pensar es como nosotros construimos nuestra vida y cómo nosotros tomamos las decisiones. Eso es fundamental. Ok, el procesamiento cerebral se divide en 4. El analítico, Ajá. el creativo, el integrador y el administrador. El administrador, Ok. así es. A ver, entonces, estas son las áreas y ¿cómo sabemos cuál es la primera, cuál es la segunda, cómo va? Bien, esto no funciona en orden secuencial. Vean, qué bonito que acabas de decir eso, porque eso significa que si tú eres ordenada. Las personas ordenadas dicen, a ver, primero dime cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera.
Ese es el lenguaje de la persona ordenada. Las personas ordenadas, yo me doy cuenta de cómo son las personas de acuerdo al lenguaje que usan. Las personas que como tú, que eres ordenada, dice, a ver, vamos a ver de estos 4, ¿cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero? Venga. ¿Ok? Si fueras el creativo, dice, a ver, Mario, háblame de todos estos y cómo funciona. No, orden, estructura la conversación. Estructura, eso es Muy lo que bien. importa. Mira, se ha descubierto que el cerebro tiene estas 4 áreas que funcionan en una manera interdependiente. Es decir, funcionan todos al mismo tiempo. El punto es que tú tienes preferencias basados en tu educación, en la carrera que hayas elegido, en el medio ambiente donde te hayas desarrollado y una muy importante, el jefe que tú tengas el día de hoy influye mucho en aprender a usar cualquiera de estas 4 áreas. Porque si tú tienes, por ejemplo, los neurólogos han encontrado, aquí te traje el cerebro para que lo podamos ver al pobre cerebro, este es bastante parecido al real. Esta parte es la parte frontal, es la donde está arriba de nuestros ojos izquierdo y derecho. Arriba de nuestro ojo izquierdo, que es esa parte, la parte izquierda, tenemos toda la información analítica se almacena en esa parte. Eso lo descubrieron por gente que tuvieron primero accidentes. Porque cuando tienes un accidente, la gente pierde la lógica, el análisis, lo analítico, lo secuencial. Y entonces, arriba de tu ojo izquierdo, tú tienes todo lo que tiene que ver con datos. La gente que me pregunta, a ver, Mario, ¿de dónde tú sacas que hay 4 áreas del cerebro? ¿En qué sustentas esto? Sí. Yo ya sé que es un individuo analítico. Ya. Dame un sustento, dame un soporte, no me vengas con rollo, dicen las personas. Entonces, cuando tú eres analítico, te vas sobre los números. Y es muy interesante. Yo cuando veo en una empresa una persona que a las 10 de la noche ves en su oficina la luz encendida, ese es un analítico productor de resultados. O sea, es el típico, como el borracho, ¿no? El alcohólico. No se va hasta que no acabe el trabajo. Hasta que no se acabe la botella, no la suelta. Entonces, ¿por qué? Porque está muy centrado en la tarea. Muy O sea, es centrado en la tarea. pragmático, es Pragmático. estructurado. Sí. A ver, eso podría ser, por ejemplo, un ingeniero, Sí. Claro. un matemático, Ándale. un actuario, Sí. Ándale. ¿quién más? Un contador. Un contador. Un financiero. Un administrador. Yo tengo, aquí te traje un libro que se llama El arte de dirigir. Aquí en este libro yo hago este test. O sea que aquellos que quieran saber un poco más y que son analíticos y que les gusta tener datos, van a ir a este libro para poder sacar la información y ver cómo yo soy. Ok, esa es la primera área del cerebro. Esa es el área, pertenece a lo que le llaman la parte del lóbulo frontal, que es la torre de control de nuestra mente. Hay 2 áreas que son la torre de control, la parte analítica y la parte creativa, que está arriba de tu ojo derecho. Ok. Arriba de tu ojo derecho estás tú. Ya. Ahí estás. Ok, vamos con la parte creativa. 2. A ver, ¿qué es dónde? Que está arriba de tu ojo derecho. Ese es justamente en esta parte. Ok. En esta parte frontal que le llaman. Que se le llama la torre de control de nuestra inteligencia. Porque esa es la parte más novedosa del ser humano. El ser humano antes no tenía desarrollada esa área. Se calcula que gracias al fuego, que consumimos muchas proteínas, se desarrolló la parte frontal. Y al desarrollar la parte frontal nos hicimos inteligentes. Es decir, analítico, analizas en detalle y visualizas, que es la parte creativa, la parte innovadora, la parte que ve el futuro, la parte que ve alternativas múltiples. Yo puedo darme cuenta cómo es una persona si realmente la veo cómo se viste. Si se viste de muchos colores, blanco, amarillo, verde, con un pantalón negro lleno de broches, Como el que traigo. como el que trae. Nolanes. Sí. Sí. O si te vistes de oscuro, tiene más que ver con otra parte que vamos a hablar al rato. Te Bien. vistes más oscuro, más formal. Eso significa que tienes otra forma de pensar. Entonces, la parte creativa siempre tiene que ver con el futuro. Cuando tú quieres convencer a una persona creativa, tú tienes que hablarle acerca de cómo va
a servirle lo que va a usar. Tienes que hablarle del futuro acerca de eso. Esto es muy importante porque cuando uno es creativo y es líder, te transformas en innovador. Es muy curioso, pero yo cuando recluto líderes en las empresas y veo qué perfil tiene, es muy curioso que la misma razón por la cual lo contrato es la misma razón por la cual lo voto. Porque una persona que es muy creativa y se me excede de creatividad, se me transforma en un chivo en cristalería. Sí, fuera de control. Sí, o sea, toma tantas decisiones, abre tantas alternativas, dice tantas cosas que al final no termina nada porque tiene que ser más analítico, más fechas límites, dice la otra persona. Entonces voy y lo voto por eso. Entonces, esta es una parte muy importante. La parte creativa tiene que ver con la visión futura. Ok. Luego tenemos una tercera parte. Si quieres, podemos ver en esta parte creativa que los creativos tienen alternativas múltiples. Siempre tienen muchas alternativas, muchas opciones. Se peinan de una forma extraña, usan aretes de una forma distinta, siempre hablan en voz alta, siempre dicen, aquí te traje, mira. Son entusiastas, son creativos, son muy populares, muy extrovertidos. Cuando ves a alguien que hable muy alto y que realmente es muy extrovertido, así como Mario Borghino, entonces estás enfrente de una persona muy creativa. Por eso escribió 17 libros. Si no, ¿cómo escribo 17 libros si no tengo creatividad, innovación y múltiples opciones para lo mismo? Veo lo positivo, veo la variedad y la diversidad, y se relacionan fácilmente con todo el mundo. No viene a entrar en una fiesta, se hace amigo de todos. El analítico no, el analítico entra y dice, a mí me parece que aquí lo que falta es que la música está muy alta y la gente no está ordenada, están muy desordenados, dice el analítico. ¿Me entiendes? Cuando va a una fiesta. Un analítico cuando va a ver una orquesta dice, me encantó el primer violín. Y el creativo dice, ay, me parecía que estaban las 4 estaciones del año, me encantó, me hizo llorar, qué interesante. Así dice el creativo. Esto es muy interesante porque yo puedo saber qué tipo de carros pueden comprar una persona de ese tipo. Generalmente tiene que ser el moderno, el último modelo, el más vistoso, el que realmente llame la atención, porque así son los creativos. Los creativos les encanta lucir. Esa es la parte más importante. Ok, y ahora vamos con el lado izquierdo que se encuentra en la parte trasera del cerebro. Nosotros le llamamos que esta parte que es posterior, esta parte almacena las dos áreas. En la parte derecha tenemos la parte, lo que se llama la basal, le llaman también. La parte basal derecha tiene que ver con la parte emocional y la basal izquierda tiene que ver con el orden, la disciplina. Todo lo que tiene que ver con la parte emocional son la gente que típicamente te dice, hasta que las personas no estén motivadas, cuando las personas no estemos unidas y cuando las personas no tengamos un objetivo común que nos una y nos motive para alcanzar nuestra vida. O sea, su relación con los demás es el eje. Es el eje para hacer crecer tu negocio y tu empresa. El analítico te dice, mientras no logremos los números, no salimos adelante. El creativo dice, mientras no pongamos muchos productos, no salimos adelante. Y el emocional dice, mientras no estemos integrados, esta empresa no va a ir a ningún lugar. Claro. Entonces, también tenemos la persona que es ordenada, que está en la parte izquierda, aquí, la parte basal. Este es el ordenado, todo lo que tiene que ver con planeación, organización, manualizar. El típico que te dice, mientras no haya manuales y procedimientos en este negocio, esto nunca va a salir adelante. Mientras no tengamos ordenada la casa, nunca vamos a tener una casa civilizada como la que quisiera tener. Entonces, son las típicas personas que cuando entran a su casa dicen, ¿quién movió el sillón? ¿Por qué cambiaron el lugar de la maceta? ¿Por qué dejaron las cortinas abiertas que son las 6 de la tarde? O sea, esa persona siempre tiene que tener orden, disciplina, paso a paso. Así como es el emocional,
que siempre tiene que estar rodeado de gente y pidiendo el punto de vista de las otras personas para saber qué es lo que está pasando en este lugar. Entonces, una de las cosas importantes es que el integrador y hay personas que tienen la parte emocional bien desarrollada y la parte ordenada bien desarrollada. Esas personas tienen lo que llamo la mecha corta, se enojan muy rápido. ¿Por qué? Porque no se logran las cosas a tiempo, dice el ordenado. Me molesto porque emocionalmente exploto. Entonces son personas que dicen, no puede ser que pase esto, yo lo pedí, no sé cuánto. O sea, golpean las mesas. ¿Por qué? Porque las fechas límites para un ordenado es clave y para el emocional lo enciende. Claro. Entonces, es muy importante que tú entiendas si tú eres una persona explosiva en tu casa, porque también no hemos dicho esto, pero quiero decirte que tú eliges una pareja, muy interesante es esto, tú eliges una pareja porque es distinto a ti. Si yo soy una persona creativa y emocional, buscaré una persona pausada, que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me dé que me ordene las cosas, que sepa cuándo tengo que pagar la tarjeta de crédito. Ay, es una maravilla mi esposo o mi esposa. ¿Me explico? Es decir, los amigos los elegimos porque son iguales. Las parejas las eliges porque son distintas a ti. Porque eso es lo que te atrae. Claro. Lo curioso es que esa misma razón por la cual te casas, esa es la misma razón por la cual te divorcias. Dice, mi marido en cuarta chiles. Oye, como dicen los gringos, your assets become your liabilities. Así es. Tus activos se vuelven tus pasivos. Tus pasivos. 100%. Así es. Día 1 estás me fascina, es el más extrovertido, es el más platicador, súper fiestero, súper animado. Año 7. No, bueno, es un es un borracho, no le para la boca. Ándale. O sea, no duerme un segundo, no me deja en paz. Ándale. Qué bárbaro. Siempre haciendo sus chistes, haciendo sus cuentitos en público. Le ¿Qué abres le la pasa? puerta y como perro se sale corriendo a la calle. Así es. Y es el primero en borracharse. 100%. O sea, toma. ¿Qué le pasa? 100%. O sea, tiene que hacerse el artista, el que luce el alma de la fiesta también. Ándale, Sí, por no, ahí. horror. Eso es lo que pasa. Entonces, el tema es que estas 4 áreas... te dije que los amigos los elegimos porque piensan igual. Porque tú estás con tu amiga o tu amigo hasta las 4 a las 5 de la mañana y discutiendo sobre un tema y dice, no, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pues sí, obvio, así es. Yo te dije, así es, estoy de acuerdo contigo. Por eso estás hasta las 4 o 5 de la mañana, porque piensan en forma casi complementaria, porque son igualitos. Entonces, a los amigos, porque son iguales. A la pareja, porque son distintos. Y siempre hay una área en la cual es común, pero siempre te vas a divorciar por la misma razón que te casaste. Un elemento muy importante es también saber si tú puedes ser una persona buena para ser emprendedora o buena para ser empleado. Claro, 100%. Porque la parte emprendedora tiene que ser arriesgada, o sea, tiene que ser creativa, tiene que ser analítica y tiene que ser emocionalmente involucrada. No puede ser ordenada. ¿Quieres orden? ¿Quieres disciplina? ¿Quieres planeación? ¿Quieres previsión? Búscate un empleo. Sí, Porque exacto. Tú ya sabes cuándo cobras, cuánto cobras, quién va a ser tu Exacto, porque jefe. no hay nada más difícil de calcular, nada más... se me está yendo la palabra que quiero decir. Predecible, ¿ok? Poco predecible, claro. que el emprendedurismo. Claro, el emprendedurismo, tú trabajas en lo incierto. Entonces, tú tienes que tener una visión futura que te motive hacia el logro de un objetivo. Pero si una persona dice, yo no puedo vivir sin saber que puedo pagar mi renta o no, y si tengo para la gasolina, no. Vivir así no es posible. Así dice el ordenado. El que realmente tiene orden, disciplina, en las empresas definen políticas, procedimientos y manuales. Entras a las 8 de la mañana y sales a las 6 de la tarde. Son como soldaditos. Esa es un poco la idea. Entonces, la parte ordenada y la parte emocional son elementos que te estructuran a ser una persona centrada en los seres humanos para que los seres humanos funcionen como soldaditos dentro de las empresas.
Y una de las partes importantes de estas 4 áreas es que el lenguaje también me dice a mí cómo son. Porque una persona que es emocional te dice, yo siento que te has enojado, siento que lo que dije no te gustó, porque leen con facilidad. Los creativos leen con facilidad. A mí me parece que en el futuro tú y yo no la vamos a hacer. O sea, siempre están viendo mañana, después. Y los analíticos dicen, yo creo que el 18% de las personas de este país, si continuamos con el clima y las lluvias que tenemos, que es el 47% de la lluvia que no teníamos de hace 27 años, ese es un analítico. 100%. ¿Me entiendes? Y el ordenado dice, bueno, más vale salir prevenidos con un paraguas, con un sombrero, con las botas de goma, para que no me moje el traje. Porque también, dependiendo de cómo te vistas, mira, yo vengo con un saquito, pero vengo con un saquito que tiene una cosa aquí, un parche, y tiene los bolsillos puestos por fuera, porque es más vistoso que un saco formal, azul, bien portadito, camisa blanca, corbata roja. Así es el señor. ¿Tuviste el Donald Trump? Sí. Saco azul, camisa blanca y corbata roja. Sí. Es totalmente analítico, matemático, financiero y es una persona que es bastante estructurada. Pero es un chivo en cristalería porque también es creativo, tiene las 3 patas. En ese sentido. O sea que yo te diría que uno de los factores importantes es que si tú quieres saber qué es lo que tú necesitas tener en tu vida, por ejemplo, en los negocios yo les digo, me dicen, ¿y qué tipo de gente yo tengo que reclutar? Reclutas gente que realmente sea complementaria a ti. Que te apuntalen. Así es. A ver, a mí cuando empiezan en mi compañía con... A ver, entonces pues vamos a planear, vamos a proyectar, mira, vamos a hacer un P&L y vamos a organizar y vamos a medir y vamos a... Les digo, a mí no me hablen. Yo ya les di la idea, ya les dije cómo es. Y mañana me presentan. Y tienen 48 horas para resolver. Y yo dentro de mi equipo tengo 4 personas sumamente estructuradas, sumamente analíticas, que son mi contrapeso. Ahí está. Es que esa parte, tú puedes hablar el lenguaje que tu mente realmente le encanta, claro, que es el orden, la disciplina. Ok, ya hablamos y esas juntas duran 15 minutos. Con los creativos las juntas duran 3 horas. Con 100%, los emocionales, 100%. Es que fulano de tal, ¿qué crees que me dijo? Fulano de tal dice que tú, o sea, te voy a decir qué tipos de colaboradores usan cada uno. El analítico usa soldaditos. Entran a las 6 y salen a las 6, no más. El creativo lo que busca son gente que aplaudan. Bien, jefa, bien, jefa. ¿Me entiendes? Y el emocional dice, ay, qué bonito día. ¿Por qué hoy no hablamos de tal tema? Deberíamos de irnos un fin de semana de integración. O sea, el tema es que siempre los emocionales, en alguna forma, lo que buscan es que la integración con otros seres humanos sea la aceptación. Y el ordenado, ni hablar, ¿para qué te digo? Mientras hayan manuales, procedimientos y todo el mundo cumpla con las actividades, funcionan bien. ¿Por qué? Porque el ordenado lo que le gusta es que las personas nos hagan según el procedimiento, el manual y la política de la empresa. Esa es una parte fundamental en todo esto. Y un elemento clave es que tú sepas, también yo les enseño a la gente en las empresas, hay etapas en los negocios que requiere que tú cambies la forma de pensar. ¿Y cómo le hago si yo soy una persona analítica que me conozco absolutamente todo de mi negocio? ¿Y qué requiere mi negocio el día de hoy? Necesita más estructura, una planeación financiera, formar un equipo de trabajo, buscar nuevos mercados en la parte creativa e innovadora. Y entonces, o eres innovador y buscas más mercados, o buscas una estructura de gente más integrada que es emocional, o buscas un orden y disciplinas con políticas. Entonces,
así es como yo hago Oye, las pero empresas. tú como consultor empresarial, cuando te sientas a trabajar con algún director general, Ajá. con algún dueño de empresa, Sí. también estás entendiendo cómo funciona su cerebro para ver qué tipo de gente necesita para apuntalarlo. Así es. Yo actualmente estoy trabajando en una empresa que son muchos, son más de 3.000 personas trabajan. Y uno de los elementos claves es que el director general tiene una forma de ser, es cero ordenado. Sí. Cero. Es decir, que es cero ordenado, muy analítico, le gustan los números y es excesivamente creativo. Y tiene bastante sensibilidad, pero cero en orden. Eso quiere decir que cuando hace una junta, no hace guiones, no hace una guía de la junta, no le da seguimiento a la junta. Ya les dije, hagan esto, pero no le da seguimiento. Sí, sí. Entonces, como no le da seguimiento, las cosas nunca se terminan. En la próxima junta, ¿de qué vamos a hablar? De lo que no hicimos de la junta anterior. Claro. Entonces, yo tengo que enseñarle al director general en qué área está realmente débil, tiene lo que yo le llamo un bracito pequeñito y el otro muy fuerte. Y con el área fuerte es como diriges el negocio. Entonces, mal educas a la gente si tú no tienes orden. Porque la gente no tiene fechas límites, no tiene disciplina para terminar las cosas y no te pasa un reporte. Claro. Te hablan y te dicen y bla, 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 bla. Entonces, lo importante cuando tú tienes un negocio, tienes que saber que necesitas un equipo de trabajo con estilos complementarios que compensen la debilidad del jefe. ¡Eso! Bueno, Mario Borguiño, más de 17 libros escritos, es un extraordinario educador financiero, es un gran consultor de empresas, tiene 30 años dedicado a eso. Y bueno, si se perdieron parte de la conversación, rescátelo en podcast, ya saben que a Así es. través de wradio.com.mx o martadebaile.com. Así Te es. quiero, amigo. Si te Gracias. quieren contactar, si alguien necesita tu ayuda en la vida, ¿dónde te encuentran? @Borguino Mario y también en mi WhatsApp me pueden mandar un WhatsApp al 55 54 00 41 82. Ahí me encuentran. A ver, ¿otra vez? 55 54 00 41 82. No se olviden. Si necesitan si su negocio no está funcionando, yo le digo, ¿quién mató mi negocio? Pues tú. ¿Quién lo va a Exacto. matar? No, es el mercado que está mal. No, eres tú con tu estilo, que no tienes un equipo de trabajo que te complemente y te saque el trabajo adelante. Exacto. Son las 10:55 de la mañana en W Radio. Gracias, Morguiño. Te Al quiero. contrario, yo también. Te quiero, amigo. Te Gracias. quiero. Oigan, cuentavientes, déjenme decirles algo muy importante. Porque, a ver, están ahorita las fechas dobles de Mercado Libre y tienen hasta 55% de descuento. Muy importante que lo sepan. Hasta 18 meses sin intereses pagando con su tarjeta de crédito de Mercado Pago. Y si hacen su pedido hoy, pues mañana ya lo tienen en la puerta de su casa. Entonces, para que aprovechen lo que les haga falta, pues pídanlo hoy. Acuérdense que son las fechas dobles de Mercado Libre por el 9 del 9. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Son las 12:20 de la tarde en W Radio. Está el día de hoy con nosotros Rodolfo Solís. Y Rodolfo, como les decía antes del corte, viene hoy al programa porque hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y como ustedes saben, 3,000 personas se suicidan al día en el mundo, es decir, una cada 40 segundos. Y el 95% de las personas se suicidan por depresión o por algún otro trastorno mental. Imagínense ustedes que este es un problema cada vez más grande, cada vez más frecuente y cada vez más joven. Cada vez más joven, Marta, y un tema, la verdad es que bastante serio para todos nosotros, porque como cualquier problema psicológico, como la mayoría de los problemas mentales alrededor del mundo, tiene una causa multifactorial. Desde 2003 se creó el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Y fíjate que cada año tenemos un lema en este día. Y para el año 24, 25 y 26
el nombre que pusieron a este día, o el lema, fue cambiar la narrativa. ¿Por qué es importante cambiar la narrativa? Porque alrededor del suicidio tenemos algunas ideas o mitos que ahorita vamos a comentar que tenemos que desestigmatizar. Es decir, la idea, por ejemplo, de que el suicidio es debilidad o que es el resultado simplemente de eso, falta de fortaleza o falta de autocontrol, revictimiza a las personas, especialmente a la gente joven, curiosamente, porque la gente joven tiene varios factores de vulnerabilidad que ahorita vamos a platicar, ¿no? Pero es importante hablarlo y es importante concientizarlo porque atrás de una conducta suicida, ya sea consumada o de un intento, pues hay un chorro de sufrimiento. Y hay mucha enfermedad, muchas veces mental, pero también hay muchas condiciones que a veces no están y muchas veces no están bajo el control de la persona y sin embargo lo orillan o lo llevan a cometer al menos un intento o de plano llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, me gustaría que platiquemos un poco acerca de los factores de riesgo. Sí. Es importante también, ¿sabes qué? Platicar acerca de por qué hay personas que no se suicidan. A pesar de estar en condiciones tremendamente estresantes o en condiciones límite, recordemos a Viktor Frankl, ¿no? Sí. Que decide no suicidarse por un factor protector que él descubre en él mismo y que después lo transmite, y ahorita lo hablamos, ¿no? Y también me gustaría como que platiquemos brevemente sobre los mitos del suicidio y señales de alerta, porque es muy importante que todos nosotros sepamos identificar en nosotros mismos o en las demás personas, en nuestros seres queridos, si está habiendo algún riesgo de que haya un intento suicida. Pero qué interesante lo que acabas de decir, porque hay gente que está profundamente a lo mejor deprimida o ansiosa o tiene algún otro problema mental y no se suicida. Totalmente. Y creo que a lo mejor muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, es que me quiero morir. Totalmente. Y tienes esa sensación de querer desaparecer, ¿no? Porque es demasiado pesado lo que estás viviendo. Pero de eso a suicidarte hay un trecho enorme. Entonces, explica eso. Mira, hay un trecho enorme, ciertamente, porque son los extremos entre que lo empiezas a pensar y entre que lo consumas. Pero también es un continuo. O sea, es un caminito que si no se atiende o las condiciones internas y contextuales no se pone atención para modificarlas, podemos ir avanzando en el caminito hasta que llegamos a la decisión, incluso al plan. Y de hecho, este trecho y este camino es lo que determina el nivel de riesgo en el que está una persona para intentar o para cometer suicidio, ¿sale? Hay también algunos factores de riesgo, porque sabes que como cualquier problema mental, tiene factores desde lo biológico hasta lo social, ¿no? Por ejemplo, hay factores personales como evidentemente trastornos mentales. 9 de cada 10 personas que se suicidan tenían una enfermedad mental detrás. Por ejemplo, depresión. De hecho, se sabe que el 60% de las personas que se suicidan tenían un trastorno depresivo previo y más o menos crónico. O sea, no es que estabas deprimido desde ayer, sino que llevas un buen rato deprimido sin haberlo atendido. El trastorno bipolar, la esquizofrenia y el abuso de sustancias o la dependencia de sustancias te pone en la mesa del riesgo suicida, ¿no? Hablar, por ejemplo, de las personas que ya han tenido un intento suicida antes, lo pone en riesgo 32 veces más en riesgo de un segundo episodio. Tener un dolor crónico, por ejemplo, las enfermedades incapacitantes, las enfermedades neurológicas. Ahorita que hablaban con el doctor Paul de una enfermedad neurológica como la epilepsia, no es una sentencia de muerte, desde luego. Muchas personas aprenden a estar con las enfermedades neurológicas y de otro tipo, como el cáncer, pero son definitivamente elementos que tienen que considerarse porque son elementos depresógenos. Problemas de impulsividad y autorregulación, por ejemplo, pueden ser un elemento que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque el consumar un acto suicida requiere necesariamente que tomes una decisión pues, relativamente rápida, ¿no? O lo lleves a cabo sin considerar las consecuencias o que pongas sobre la balanza los factores, ¿no? Y finalmente, algo que se ha discutido mucho, el acceso a armas o el acceso a sustancias o a medios o a métodos letales, hacen que la persona, si tiene acceso a estos instrumentos, es más probable que lo lleve a cabo, ¿no? Pero además, si vemos el gran cuadro, el big picture del suicidio, no solamente son elementos individuales. Al final los humanitos pues somos personas contextuales. Y si nosotros estamos en medios de violencia, de agresión, de invalidación, de abuso físico y sexual, por ejemplo, de pobreza y de marginación, como que todo eso va llenando un saquito y vamos haciendo un costalito de factores de riesgo que eventualmente pueden llevar a que una persona decida que ya no quiere vivir, ¿no? Entonces,
Hay otros datos que son muy interesantes. Por ejemplo, ahí te va. Por ejemplo, ser hombre aumenta 5 veces el riesgo de suicidio. ¿Por? ¿No? Por 2 razones. Los hombres asociamos las emociones y la depresión con debilidad, con mucho más frecuencia que las mujeres. Entonces, los hombres tenemos mucho menos capacidad socialmente aprendida para pedir ayuda. Nos tardamos muchísimo en pedir ayuda. Y eso hace que la depresión crezca y nos lleve más a avanzar en el caminito hasta llegar al intento suicida, ¿no? Además, los hombres también, hay una cifra muy interesante. En términos de número de intentos, las mujeres se llevan la delantera. Las mujeres tienen más intentos de suicidio que los hombres a nivel mundial, pero los hombres lo consumamos más. Es decir, los hombres sí llegamos con más frecuencia a consumar el acto suicida. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos más acceso probablemente a medios más violentos y letales para acabar con la vida, ¿no? Mientras que las mujeres ocupan métodos un poco más leves y que tienen más probabilidad de rescate. Por ejemplo, las mujeres toman más pastillas, las mujeres se hacen cortes tal vez superficiales, pero los hombres podemos recurrir al ahorcamiento o armas de fuego, que aumentan muchísimo la incidencia, ¿no? Hay otros datos interesantes, y esto se vincula con lo que hablábamos hace una semana sobre la soledad, ¿no? El aislamiento social es un factor de riesgo importantísimo para que nosotros caigamos en un riesgo de suicidio, ¿no? Vivir solo, tener más de 45 años, tener un problema de salud, el abuso de sustancias le agrega un factor de riesgo súper importante. Y aquí hay un tema, ahí sí, bien importante que los clínicos tomamos mucho en cuenta. Y es el grado de desesperanza en el que podemos estar en un momento dado. La desesperanza es un factor predictor de conducta suicida muy alto. Si yo no siento que el futuro me depara nada bueno, si yo ya no encuentro ningún propósito en la vida, si no siento que algo puede cambiar o que algo está bajo mi control para que las cosas se modifiquen, el riesgo de suicidio aumenta mucho. Y perdón, pero ¿cómo identificas, Rodolfo, si tienes enfrente a alguien con desesperanza? Eso es importantísimo, Marta. A veces, por ejemplo, no lo decimos. No lo decimos por vergüenza o por miedo. Oye, es que, perdón, les tengo que contar, 3 casos diferentes. Uno, ubican esa tienda en Estados Unidos que venden todo tipo de sábanas y toallas y cosas de casa que se llama Bed Bath & Beyond. Sí. Bueno, el CEO de Bed Bath & Beyond, cuando Bed Bath & Beyond tenía un problema financiero fuerte, estaban a punto de entrar a bancarrota, el CEO se aventó de un edificio muy famoso en Nueva York que se llama el Jenga Building. Se aventó y se suicidó. Yo creo que era por desesperanza. Es muy probable. Otro conocido tenía problemas económicos fuertísimos, evidentemente resolvibles, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Pero yo creo que lo que él vio es desesperanza. Totalmente. Y se mató. Y así varios. Pero lo más peligroso, y porque el 60% de esta audiencia son mujeres y el 40% son hombres, creo que pongan todas mucha atención. Porque tú dijiste una cosa clave, que normalmente los hombres con desesperanza no hablan de eso. Totalmente. Ahorita que hablas de estos 2 casos, también sabemos que en el caso de los hombres lo que más nos pega y nos da en la torre, por ejemplo, es la presión económica, la presión del trabajo. Eso puede ser totalmente un factor de riesgo muy importante. Las mujeres, sus principales factores de riesgo tienen más que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia de género, ¿no? O el abuso. Y a su vez, la desesperanza se relaciona con otra característica mental que también tenemos que ver en nosotros mismos y en los demás, y es la rigidez. La rigidez y la poca flexibilidad psicológica, como dices, incluso en situaciones donde las cosas pueden ser resueltas o podríamos llevar a cabo algunas acciones resolutivas o en camino hacia modificarlas, pero si yo pienso que la vida es blanco-negro, es todo o nada, o gano mucho dinero o lo pierdo todo, nada tiene solución, y si no es como yo pensaba, fíjate cómo la inflexibilidad psicológica tiene que ver con la depresión, y la depresión a su vez con la desesperanza. Si yo no veo futuro porque mi pensamiento es muy rígido, entro en un alto grado de riesgo para llevar a cabo una conducta suicida, que sería una aparente solución a los problemas, que es aniquilarme para ya no tener que enfrentar y ya no tener que pasar y lidiar por esto, ¿no? Claro. Les digo una cosa,
cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y de eso estamos hablando con Rodolfo Solís, psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias y coordinador del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica de, pues, ¿cómo lo digo? Neurología y... Neurocirugía. Neurocirugía. ¿No tiene un nombre ese hospital? El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Larguísimo el nombre. En fin. Y estamos hablando de cuáles son ese checklist de señales de alerta de que alguien se va a suicidar. Y algo importantísimo que acaba de decir para todas ustedes que escuchan este programa es que los hombres se suicidan más que las mujeres. Los hombres son más exitosos suicidándose que las mujeres. Y que los hombres, como social y culturalmente están acostumbrados a hablar menos de sus emociones, es más difícil leerlos. Totalmente. Y es que aquí tenemos que empezar como comunidad y como personas, ¿no? A detectar de pronto señales de alerta, ahorita de las que hablábamos, ¿no? ¿Qué nos puede indicar que alguien está en riesgo? Ya hablamos ahorita del hecho de tener una enfermedad mental, estar enfermo de algo de manera sistémica o neurológica, per se, si es una persona que abusa de sustancias, ahí ya tenemos riesgo solito, ¿no? Claro. Pero hay algunas señales de alerta o de alarma que a todos nos tendrían que empezar a brincar, porque además en nosotros mismos pueden ser señales de alerta que estamos muy a tiempo de cambiar. Si pedimos ayuda, si hablamos con alguien, ahorita vamos a hablar de lo que se puede y lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero mira, ahorita van 10 puntos, simplemente para saber cuáles serían para nosotros en escala progresiva. Si se van sumando estos puntos, la persona podemos pensar que está cada vez en mayor riesgo. La primera es hablar o comentar que la muerte no es tan mala y que en realidad ya no estar aquí sería posiblemente una solución, o muchas personas empiezan a decir, yo estaría mejor, más bien mi familia estaría mejor sin mí. La idea de que los seres queridos o el ambiente se relajarían o dejarían de tener una presión por mi ausencia es una primera señal. Ya si está hablando definitivamente de quitarse la vida, ya estamos en otro nivel de riesgo, ¿no? Segundo, ahorita que decíamos expresiones de desesperanza. Nada vale la pena, ya para qué, nada tiene sentido, cualquier cosa que antes me gustaba ya no me gusta, qué sentido tiene vivir, etcétera, ¿no? Algo que es importantísimo y que señala probablemente un estado depresivo es la pérdida de interés en actividades previas. La persona empieza a descuidar intereses, personas, familiares, deja de ir a trabajar, le deja de poner atención a lo que antes era prioritario, su ingreso, sus amigos, su pareja, etcétera, ¿no? Otro que es muy claro, el aislamiento social. Cuando tenemos a una persona que normalmente era alguien sociable, que era parte de nuestra comunidad, de nuestros amigos, etcétera, de la familia, y vemos que de repente deja de asistir a las cosas, empieza simplemente a retirarse y no sabemos nada de él, nos deja en visto, ya no hay comunicación en realidad, es el punto 4 que nos puede llevar a algo importante, ¿no? Segundo, y esto es muy interesante, justo por lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Despedidas, conductas, por ejemplo, de hacer reuniones en donde te quiero ver, hace mucho que no te veo, y te quiero decir que siempre te he querido muchísimo, fuiste a hablar ya en pasado, ¿no? Fuiste la persona más importante, etcétera. Empezar a recibir cartas de las personas que nos están diciendo, cuídate mucho, siempre te quise, etcétera, ¿no? O, curiosamente, por ejemplo, empezar a hablar de viajes. La idea de que ya se quiere ir de alguna manera y que se va a ausentar un tiempo, o empezar a anunciar que de pronto ya no va a estar con nosotros, no muerto, pero al menos físicamente, puede ser una señal de plano. Y esto solamente lo sabe la persona, pero si lo cachamos en otra persona, es una señal de alerta, que veamos que la persona está buscando métodos de suicidio, sí, que está viendo cuál es, qué probabilidad hay de fallecer por un balazo, qué probabilidad hay de fallecer por si me tomo tales pastillas o tales medicamentos, ¿no? Hay otra cosa, el aumento en consumo de alcohol o drogas. Es decir, si vemos que la persona está tomando más alcohol del común, que de pronto ya se está metiendo otras cosas cada vez más frecuentemente, que lo usa para lidiar con el día a día, eso nos pone en alerta. Otra, cambios emocionales muy bruscos. Personas que de repente venían bien y la vemos súbitamente bajoneadísima, sin ninguna explicación y sin ningún evento claro que lo desencadene, o al revés. Claro. Personas que deben ir muy deprimidas, de repente están súper bien. Y son unos cuantos días en donde la persona ya la ves de lo mejor de la vida, alcanza a salir, hace algunas compras, se va a comer.
estos cambios súbitos inexplicables también, después de haber estado tremendamente bajoneado, nos puede decir que se está acercando el intento, ¿no? Porque ya se va a liberar y ya tiene la solución aparente a esto que por lo que está sufriendo, ¿no? Alteraciones en el sueño y en el apetito. Fíjate que el insomnio, tener un insomnio crónico es un factor de riesgo bien importante para depresión crónica y para suicidio, ¿no? El sueño es importantísimo cuidarlo, por cierto, ¿no? O en el apetito, la gente empieza a comer muchísimo más o empieza a darse esos gustitos que no se había dado porque ya al fin, ya está casi al final o de plano deja de comer. Y obviamente de las más importantes es la conducta de riesgo, de autolesionarse. De repente vemos estas personas que agarran la motocicleta y se van en la carretera Cuernavaca a todo lo que da, o empiezan a hacer cosas que claramente son riesgosas, manejar sin el cinturón de seguridad, atravesarse altos, ¿no? Empezar a hacer cosas que claramente van hacia un daño y ya va más allá de un descuido y es una intención de que si sucede no estaría tan mal, ¿no? Claro. Ahorita vamos al entonces qué hace uno, pero ya hablamos de los hombres. Pero ¿cuál es el perfil de gente que se suicida más que otra? Es una muy buena pregunta, Marta. Porque ¿habrá hasta profesiones? Hay profesiones, fíjate. Hay Cállate. profesiones, por supuesto. ¿Cuál? Te digo que es como una mezcla, rasgos psicológicos de inflexibilidad, grupos vulnerables, los grupos minoritarios, tienen la comunidad LGBTI+, tiene mucho más riesgo de conducta suicida, ¿no? Las personas migrantes, las personas que están en situaciones de guerra, tienen más riesgo. Pero dentro, digamos, del contexto urbano típico, hay profesiones que tienden más al suicidio. Por ejemplo, el número 1, al parecer, son personas que trabajan en la tierra, los agricultores. Y segundo punto, personas que trabajan en la construcción. ¿Por qué? Porque son personas que están muy sometidas a cambios sociopolíticos y económicos. Entonces, si el contexto económico baja o me pone una gran presión, esos oficios o esas profesiones tienen más riesgo. Fíjate, en tercer lugar, los veteranos de guerra. Las personas que tuvieron por su profesión o por su rango militar, etcétera, una exposición a situaciones de altísima violencia, donde ellos mismos estuvieron en riesgo o alguien más, tienen alto riesgo de generar lo que llamamos trastorno por estrés postraumático. ¿No se acaba de suicidar alguien del ejército? ¿Alguien de la...? Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Averíguame eso. Ahorita les cuento esa historia. Sí. ¿Y qué crees? En cuarto lugar estamos los profesionistas de la salud. ¿Cómo? ¿Psicólogos y psiquiatras? Psiquiatras, psicólogos, enfermeras, ¿Pero trabajadores cómo si ustedes sociales. son los reyes de las soluciones y de los chochos? Tendríamos que ser los buenazos incluso para detectarlo. Pero también se sabe que estar en contacto constante con problemas de salud mental de otras personas, más el hecho de que uno empieza a sentirse, y eso lo tenemos que cuidar mucho, la sensación de responsabilidad por las demás personas, Claro. por nuestros pacientes, eso puede aumentar el riesgo de que nosotros mismos tengamos conductas suicidas. Es interesante, los médicos tienen un nivel de suicidio importante, y de ellos, en segundo lugar, por ejemplo, están los psiquiatras. Mira. Los psiquiatras tienen un riesgo ¡Qué de locura! suicidio importantísimo. Miren, esto es de antier. Se suicida militar que recibió dinero de Así es. Huachicol ligado a secretario de Marina de AMLO. Totalmente. Claro, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez. Se quitó la vida el 8 de septiembre. Acaba de pasar. Sí. ¿Por presión? Por presión. Por presión. Por presión Claro. y estrés, Marta. El estrés es fundamental ahí. Oye, deberíamos de hacer un día con algún paidopsiquiatra, que son los psiquiatras especialistas en niños, un programa sobre el suicidio en adolescentes, que cada vez es más grande. Pero entonces, a ver, si cualquiera que esté escuchando este programa y todas estas señales de alerta les hacen sentido de alguien cercano a ustedes, cuentavientes, ¿qué puedes hacer? Se pueden hacer. ¿Qué es lo responsable? Se pueden hacer muchas cosas y yo las llevaría a dos grandes ramas. La primera es que tenemos que estar más conscientes de que el suicidio no es un problema de debilidad y acabar con los mitos, que ahorita te los enlisto, porque los tenemos, la ciencia nos dice que no es así, ¿no? Y la segunda son actos concretos tipo toolkit que podemos hacer frente a alguien que está en riesgo de suicida. La primera, por ejemplo, uno de los mitos que tenemos y que son muy estigmatizantes, ya lo habíamos dicho, es que la depresión es básicamente debilidad. Que quien se suicida es porque no pudo con la vida y entonces es una persona que casi no tiene valor. No tiene valor como persona y no tiene valor
en términos de fortaleza. Y eso es muy grave porque somos seres humanos que estamos en constante relación con el ambiente. Y si el ambiente nos devuelve violencia, agresión, invalidación, falta de acceso a sistemas de salud, la verdad es que es muy difícil pensar que alguien pueda sacar una fortaleza tremenda. Al final, el suicidio es una respuesta a múltiples factores que no tienen nada que ver con una fortaleza privada, ¿no? Hay otra cosa que suele pasar, la idea de que si lo hablo con la persona o si le pregunto directamente, lo va a hacer. Entonces mejor me callo. O sea, si yo te estoy viendo a ti que estás deprimidísimo, que no sales adelante, que ya estás pensando en cosas suicidas y no te digo nada. Si no le quiero ni tocar el tema porque no le vaya a dar yo porque ideas. lo voy a destapar y Claro. entonces lo va a hacer. Es al revés. Resulta que si tú le preguntas a la persona directamente y abres el canal de comunicación, las personas automáticamente reducen el riesgo de la decisión, ¿no? Tercer punto, por ejemplo, esto de perro que ladra no muerde. Si lo dice y si lo anda anunciando, no lo va a hacer. La idea de que estarlo simplemente comentando es la señal de que en realidad no quiere hacerlo es totalmente opuesta a lo que en realidad pasa. El 70% de las personas que consuman un suicidio se sabe que se lo dijeron a alguien antes. La gente sí lo habla. Entonces esto de que si lo dices no lo vas a realizar es un mito. Otro, es para llamar la atención. Las personas que anuncian que se quieren suicidar es porque quieren algo a fuerza y es para llamar la atención, no los peles. Independientemente de las razones por las que la persona lo anuncia, necesita ser atendida por profesionistas de la salud mental. Si tú eres la pareja, el amigo, el familiar o lo que sea de esta persona, no te pongas a interpretar sus intenciones. No eres quien para establecer un psicoanálisis o un psicodiagnóstico. Para eso están los profesionales. E incluso nosotros siendo los profesionales, si tenemos a un amigo enfrente que tiene este riesgo, que se lo detectamos, lo que tenemos que hacer es acompañar, no sobreinterpretar sus intenciones, ¿no? Y otra cosa, la idea, por ejemplo, de que si no lo logró, ha de ser por algo. Si no lo logró es porque en realidad no quería hacerlo. Y aquí tenemos que disociar que la intención suicida no tiene nada que ver con el método que se elige. Hay muchas personas que tienen una altísima intención, pero eligen un método que les impide llevarlo a cabo. Entonces, la intención, que no lo hayan logrado, no significa que en el fondo no quieran hacerlo. Quieren hacerlo. Lo que pasa es que no eligen el método letal, vamos a decir, más contundente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas? Claro. Lo primero es que tenemos que saber que si tenemos de frente a alguien, ¿qué nos dice? Es más, ahí van, te voy a decir, Marta, cuatro oraciones. Sí. Te voy a decir 4 oraciones y tú me dices con cuál estás más de acuerdo en las últimas 2 semanas. Ok. Y esto va para todos los cuentavientes. 1. Tú me dices con cuál te identificas más. 1. No tengo ninguna idea de matarme. 2. Tengo ideas de matarme, pero no las llevaría a cabo. 3. Me gustaría matarme. 4. Me mataría si tuviera la oportunidad. ¿Qué me estás preguntando? Dime con cuál de las 4 te quedas tú. ¿Con cuál me da paz? ¿Con cuál te identificas tú más de cómo te has sentido en las La últimas 2 segunda. semanas? ¿Ideas de que te matarías, pero no lo llevarías a cabo? Sí. Ok. Sí, Bueno, no, pero sí. o sea, has tenido ideas, pero no hay una intención. No, ninguna de las anteriores, la verdad. Ninguna de las anteriores. Si respondiste sí a 2, 3 o 4, necesitas atención. Inmediatamente. ¿Cuál era la primera? La primera es no tengo ninguna idea de matarme. Ah, no, esa soy yo. 2, Perdón, tengo la ideas de primera. matarme, pero no lo llevaría a cabo. O sea, no entendí ni siquiera la pregunta, por eso contesté mal. Sí, la 1. La 2 es tengo ideas, pero no la llevaría a cabo. La 3 es me gustaría matarme. La 4 es me mataría si tuviera la oportunidad. Si respondiste que sí o te identificaste con la 2, 3 o 4, necesitas atención, pero ya. Y si respondiste que sí a la 3 o a la 4, necesitas pedir atención urgentemente, porque ya tienes ideación suicida. Ok, pero entonces, ¿Qué hacemos? explica algo. ¿Lo llevas de los pelos con un psicólogo, con un psiquiatra? La verdad sí. ¿Pero cómo le haces? Es Con un adulto resistente que claramente está mal. Y es dificilísimo, Rodolfo, ayudar a alguien que no quiere ayudarse. totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué haces? Mira, lo que siempre le digo ahí a los familiares y a pacientes mismos es haz todo lo que esté en tus manos, pero también identifica tu área de control. Y si tu área de control llega hasta una resistencia absoluta, entonces tú también tienes que entrar en autocuidado. Es decir, haces lo posible, tratas de convencerlo, lo puedes llevar incluso a la fuerza.
y hay quien lo logra. De hecho, cuando tenemos un intento o ideación suicida de alto riesgo, se puede considerar el internamiento no voluntario, aunque muchas instituciones necesitan el consentimiento del paciente. Pero en caso de que no puedas mover un solo dedo, entonces es difícil decirlo, pero entonces la persona que convive con el paciente tiene que también tener estrategias de autocuidado, que es una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un plan suicida, ¿no? Es una situación que, claro, se dice muy fácil, pero también es importante que sepamos que a veces la salud mental de las personas que más queremos no van a estar en nuestras manos. De hecho, la ideación suicida de altísimo riesgo, una de las características que tiene es que no aceptan apoyo. Si no aceptan apoyo, entonces es prácticamente forzarlos. Pero a veces forzar no es viable. O sea, es decir, si la persona es más grande que yo, si es hombre, si simplemente se resiste, si es fuerte, etcétera, la situación puede ser muy delicada. Cada caso es individual, obviamente, cada caso es independiente y tiene que verse de manera así, ¿no? Individualizada. Pero, en general, la idea es, haz lo que esté en tus manos, asesórate de profesionistas que puedan apoyarte. Te quiero leer un par de cosas que me llegaron que me parece muy importante comentar. Yo a mis 47 años me siento muy descolocada. Me siento muy mal moralmente. Estoy sin dinero. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de estudiar algo y no hice algo para prepararme en la vida y no sé qué hacer. Lo que me está pegando es mi mala situación económica. Esto, Ivonne, se llama desesperanza. Es muy probable. Si Ivonne siente que el futuro no le depara nada bueno, puede estar deprimida, sí, Ivonne, y necesita apoyo. Afortunadamente hay tratamientos psicológicos y médicos que tienen muchísima evidencia de ayuda para este tipo de situaciones, donde sientes que las cosas no salieron como tú querías, que en general tu vida no resultó como la esperabas, pero siempre hay elementos a los que te puedes anclar, y le llamamos valores, ¿no? Y ahorita les voy a dar unos números. Mira, dice, mi jefe me ha mencionado varias veces que se quiere suicidar. Le he dicho que tiene que ver al psiquiatra, pero no quiere. Lo que puedes hacer ahí es entonces darle los medios o la información, los teléfonos o el acceso a profesionales y decirle, aquí está la información, te traje toda esta bonche de datos, por favor atiende. O sea, es facilitar un poco, en la medida de lo que él o ella pueda hacer, facilitarle un poco el acceso a los servicios. Oye, y Gaby, lo comentamos fuera del aire, los anestesiólogos también tienen un alto porcentaje de suicidios. Altísimo, es el número 1, Marta. Los anestesiólogos son los médicos que más se suicidan por lo mismo, porque tienen el acceso a medios letales. Sí. Además, los anestesiólogos tienen un altísimo estrés porque son los de los que dependen muchísimo y en gran medida el éxito y salvaguardar el estado de salud de un paciente que está siendo sometido a cirugía, ¿no? Es interesante. El segundo lugar son los psiquiatras y en tercer lugar son los médicos que están sometidos a urgencias. Por ejemplo, los urgenciólogos, las personas que están bajo un estrés tremendo porque tienen que sacar adelante vidas que están al borde de la muerte, es un desgaste emocional tremendo. Y hay otra cosa, todos los profesionales de la salud además cargamos entre el 40 y el 80% con alguien de nuestra consulta que se suicidó. Y entonces ahí los profesionales de la salud también tenemos que estar al pendiente de nuestra propia salud mental, ¿no? 100%. Oigan, la Secretaría de Salud tiene la línea de la vida, que es la 800-911-2000. Locatel, Servicio Psicológico 0311. Salvemos una Vida, que es el 800-273-8255. Ahorita se lo subo. El Instituto Nacional de Psiquiatría, la línea UNAM, el teléfono de la Esperanza México, que es 55 52 59 81 21. O Zaptel, que igual tiene un número, y ahorita se los pongo a todos en Twitter por si necesitan compartirlo. Y también que sepan que existe la Asociación Mexicana de Suicidología. Igual es suicidología.com, 800-900-8432, o Suicidología, Dios mío, MX en redes sociales, y si están en Estados Unidos, 988-Lifeline o 988lifeline.com.org. Pero les digo una cosa, la salud mental es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Háganse cargo de ella. Si están deprimidos, busquen ayuda. Si están ansiosos, busquen ayuda. Si algo no está bien en su vida, busquen a ver qué es lo que tienen.
pero las enfermedades mentales están para atenderse. El doctor Rodolfo Solís, que como les decía al principio del programa, es psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias de la conducta y líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Lo encuentran en psiquiatrialrs.com, dr-r Solís, y 55 15 45 42 40. Hoy es Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Compartan este podcast, nunca saben a quién pueden ayudar. Y si están preocupados por alguien, hagan algo al respecto. De acuerdo. No se queden con esa duda. Gracias, Rodolfo. Gracias, Marta. Son las 12:57 de la tarde en W Radio. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Ustedes no se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio. Y obvio, ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, emisión de la tarde en W Radio. Todavía no tienes aire cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.